Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al canal. Ya sabéis que para mí es un placer, un gusto, un honor, podríamos decir ya incluso, teneros ahí detrás de la pantalla. Y bueno, como ya estáis viendo en vuestros dispositivos, hoy nos acompañan dos compañeros que ya se habían pasado por el canal, perdón. El primero de ellos, periodista Pedro del Rosal. Pedro, bienvenido al canal, compañero, por segunda vez ya. Hola Miguel, encantado de saludarte y bueno, a ti y a tus seguidores, que supongo que serán unos cuantos. Y como segunda vez también en el canal, José Muela, compañero, abogado, icónico abogado de España. Decir que José también es fundador de Abogacía en Red. José, me alegro de tenerte otra vez en el canal, compañero. Naturalmente, encantado. Y bueno, hoy para abordar un asunto que tampoco es muy agradable, ¿no? Porque ciertamente se te queda mal cuerpo cuando ves las informaciones que han publicado el periódico de Pedro del Rosal, el Confidencial, ¿no? Sobre nuestro Consejo General de la Abogacía Española. Y en este sentido, a mí me gustaría, Pedro, que nos aludieras a estas informaciones, que nos explicaras qué es lo que habéis investigado, Mm. qué es lo que habéis encontrado, Pedro. Y bueno, permíteme antes de empezar a todos los que nos están viendo agradecerles que nos vean y si pueden compartir el directo para que vuestras palabras lleguen a más compañeros abogados, mejor que mejor. Así que Pedro, ¿qué es lo que habéis investigado? ¿Qué es lo que nos puede informar? Pues nada, primero saludar a José también, que no lo he dicho antes nada, es un placer compartir este espacio con él. Nosotros el domingo pasado en el Confidencial publicamos que estaba entre los planes del Consejo General para el proyecto de presupuestos que iba a iniciar bueno, que iba a pasar su primera fase de trámite en la comisión permanente el lunes, que el Consejo había diseñado dos medidas que nosotros llamamos el cuotazo, ¿no? Uno era una subida de las cuotas individuales, que por lo que nosotros teníamos entendido iba a ser de unos 2 euros, y la segunda era obligar a las sociedades profesionales a pagar también cuota al Consejo de la Abogacía. Eh, Esto se debía votar el lunes, la información sale el domingo. Los primeros que dan la voz de alerta es SALA, la Asociación de Abogados SALA de aquí de Madrid, que nos ponen sobre aviso y así lo citamos en la información. Nosotros investigamos y efectivamente esas dos medidas nos confirman que iban en el primer borrador de proyecto de presupuestos. Cuando salta la noticia, en la votación del lunes, el texto que vota la Comisión Permanente, hay dos cambios sustanciales. El primero de ellos es que desaparece la cuota de las sociedades profesionales. El segundo es que esa subida de cuotas individuales no es de ese entorno de 2 euros que era el proyecto inicial, sino que se queda en 1,5 euros. Eh, este ha sido el anuncio que nosotros contamos el domingo, la noticia que publicamos el domingo. Esto es lo que se aprueba el lunes y ahora no recuerdo si el miércoles o el jueves tenemos acceso a ese documento que el Consejo de la Abogacía no hace público. El Consejo de la Abogacía solo hace público que ha decidido subir las cuotas un euro y medio. Y ahí es donde vemos que el proyecto introduce tres medidas de ajuste en las controvertidas partidas de dietas y gastos de viaje y también los gastos de funcionamiento de las comisiones. Y ahí es donde, como contamos, ya te digo, el miércoles o el jueves, el Consejo introduce tres medidas. La primera es que limitan a 7 el número de reuniones presenciales que pueden tener las comisiones, es decir, a partir de la octava estas reuniones ya tienen que ser telemáticas y al ser telemáticas no generan dieta ni por supuesto generan gastos de viaje. La segunda es que homogeneizan, siempre me confundo con esta palabra, el gasto que tienen todas las comisiones para la celebración de eventos propios. Y hay una segunda que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero si me das un segundo lo miro. Eh, si me das un segundo la busco en lo que hemos publicado y te la comento, Miguel. De todas formas, Pedro, cuando estás hablando, los compañeros están viendo las noticias que habéis publicado, las fechas y todo, para que se vayan haciendo una idea también de lo que... Tienen todo publicado en el Confidencial en la sección de jurídicos. Si ponen el Confidencial jurídico, la encontrarán. Mira, tengo aquí las medidas.
solo podrán percibir dietas y limitan la percepción de dietas a una comisión o subcomisión. Esto para mí tiene dos elementos bastante relevantes, Miguel, y además hablamos de este tema en verano cuando publicamos toda la controversia sobre los excesos en el Consejo en materia de dietas, de gastos de viajes, de reunión de las comisiones, que recordamos que esta es una controversia que nace de los decanos de Galicia, que firman una carta pidiendo al Consejo que recorten estas partidas a la vista de la situación financiera del Consejo, que el año pasado perdió 1,2 millones de euros y esto en lo que va de año, sus números rojos en los 3 primeros trimestres es de 1 millón de euros casi. Estas medidas, para mí, estos ajustes que adopta el Consejo tienen bueno, hay dos hechos por los que para mí son relevantes. La primera es que están diciendo que antes no había control, es decir, que un consejero podía estar adscrito a varias comisiones y subcomisiones cobrando dietas por ello. La segunda es que se estaban haciendo reuniones sin control y sin necesidad de que todas fueran presenciales, porque el gasto asociado en dietas, viajes y gastos de organización que tiene. Y la tercera es que tampoco había un presupuesto igual para todas las comisiones para sus propios eventos, ¿no? Es decir, ahí hay un primer elemento que viene a dar la razón cuando los decanos dijeron que había cierto descontrol en gasto, el Consejo al adoptar estos recortes viene a darles la razón. Y la segunda cuestión por la que estas tres medidas son muy importantes, y fíjate que casi que pongo más el foco en esto que la subida de las cuotas, es porque el Consejo, cuando recordaréis que en julio dice que las críticas que está recibiendo, que las informaciones que estamos publicando en el Confidencial y solo en el Confidencial, esto también sería una cuestión que podríamos abordar, ¿no? Y las críticas que se están haciendo eco algunos letrados en redes sociales, entre ellos José Muelas, que trasladó al Consejo una petición de transparencia para justificar algunos gastos, habló de una campaña de desprestigio. Parece que no, si recortan después de todo lo que ha salido, no había tanto una campaña de desprestigio, sino que las críticas estaban bastante afinadas y el Consejo realmente tenía bastante capacidad de ajustar el gasto. Todo esto, claro, nos estamos enterando a través de publicaciones que no son porque el Consejo haya querido dar toda esta información, sino que somos nosotros que nos estamos enterando a través de vías no oficiales, ¿no? Con lo cual, ¿hay avances en materia de ajuste de gastos? Sí. No hay ningún avance en materia de transparencia y de gobierno y ahí yo creo que veremos, no sé exactamente esos 300.000 euros que hemos calculado que se va a ahorrar el Consejo con estos ajustes, si son suficientes, ahí yo no me atrevo a decirlo, pero lo que sí me atrevo a decir es que el suspenso sigue siendo bastante rotundo en materia de transparencia, en materia de buen gobierno y el Consejo se aferra a una opacidad que no deja de ser sospechosa, ¿no? ¿Por qué tanta cerrazón en no rendir cuentas y en explicaros a vosotros, a los abogados, que sois quienes financiáis al Consejo, qué están haciendo con vuestro dinero? Pues muchas gracias, Pedro. Te quiero dar no solamente gracias por esa explicación, sino como hice la anterior vez, por publicar todas estas noticias, porque al fin y al cabo ponen sobre la mesa una realidad que muchas veces para los abogados de a pie no es desconocida, lógicamente, porque no tenemos acceso a ese tiempo para informarnos. Pero uno sí que sí tiene tiempo para informarse, es el compañero José Muela. Y Pepe, ¿qué te parecen todas estas informaciones? Tú que conoces bien la institución, que has estado en órganos de gobierno, ¿qué opinión te merece, Pepe? Pues que hacía falta que algún medio de comunicación en algún momento se hiciese eco de la absoluta opacidad que hay en el Consejo General de la Abogacía. Es decir, cuando uno puede saber cuánto gana el alcalde de su pueblo, por pequeño que el pueblo sea, es imposible, virtualmente imposible para ningún colegiado de España saber, por ejemplo, de ese dinero que se recauda de todos los abogados, cuánto se embolsa la presidenta. Ella responde que eso son cuestiones privadas, es un concepto de privacidad como poco bastante antiguo. Es decir, la ley de colegios y servicios profesionales data de 1974 y en su exposición de motivos se habla desde la defensa de la democracia orgánica. Para los que no tengan la edad suficiente, le diré que el régimen anterior a la democracia, si es que era democracia que en él había, le llamaba a eso democracia orgánica. Viene de tiempos de cuando el Consejo General de la Abogacía nombraba un procurador en Cortes, por ejemplo. Entonces, a día de hoy, decir que
lo que se está llevando la presidenta, lo que nos está costando la presidenta, pues es una cuestión privada, pues es como poco llamativo, mucho más llamativo todavía que ningún decano pregunte siquiera, porque preguntar está mal visto. Y entonces, pues no se pregunta nada, nadie dice nada, y el problema no es ese. El problema no es que suban 2 euros, el problema es por qué hay que subir 2 euros. Es decir, 717.000 euros nos ha costado el tema de la trama Gürtel. Yo no sé quién es culpable, pero sí sé quién no es culpable. Y quien ha pagado es quien no es culpable. Es decir, eres tú, soy yo y son el resto de los abogados de España, que no tienen ninguna culpa en lo que ocurrió en la trama Gürtel, pero que curiosamente son los que al final han pagado el pato. Luego, cuando uno lee la carta del tesorero que publicó el Confidencial, y donde dice, bueno, y ahí faltan 200 y pico mil, casi 300.000 euros que no sabemos dónde han ido. Bueno, vamos a ver, el Consejo General de la Abogacía en despidos improcedentes se ha gastado una cantidad muy parecida. Y claro, uno llega a preguntarse, ¿qué pasa si el presidente de una corporación lleva a cabo despido improcedente tras despido improcedente? ¿Por qué otra vez todos los compañeros hemos de pagar esos despidos improcedentes? Yo recuerdo que la cuestión es tan opaca que cuando el anterior, creo que era secretario general técnico, se llama el hijo de Joaquín Roy Jiménez, fue cesado o despedido o no sé qué. Hubo una cantidad de dinero importante que fue promedio y que tampoco logramos saber finalmente cuánto era. Pero ahora mismo se ha despedido mucha gente y sin embargo, pues no se nos dice, o por lo menos en esa carta que publica el Confidencial, uno no es capaz de desentrañar dónde se va ese dinero. A ver, el problema es el siguiente. El problema es que el Consejo en los últimos 5 años les ha costado a los abogados españoles muchísimo dinero. Primero se puso en marcha una cosa que se llamaba Lexnet Abogacía, que fue cerrada después de invertir en él 5 millones. Y sin que me conste que se probó a colocar ese producto a ninguna otra empresa para por lo menos venderlo y recuperar parte del dinero, en la medida que muchos compañeros pues estaban usando esa herramienta, ¿no? Y que por tanto pues podía ser interesante para una empresa privada el comprar la herramienta. 5 millones que se fueron. Luego llegó el tema del correo electrónico. En ese tema sí lo viví directamente y me opuse férreamente a ese arrendamiento. Les dije lo que iba a pasar. Les dije que eso era gasto que estaban poniendo a la abogacía en manos de una empresa privada que luego subiría los precios y que desde luego no era ese el servicio que el Consejo debería prestar. Y efectivamente costó todo el dinero que había de sobra, y cuando se terminó aquel dinero que quedó sin gastar por deficiente ejecución, pues claro, hubo que pedir dinero. No sé por qué renovaron el convenio, y la realidad es que ahora, si empezamos a sumar millones, estamos por encima de los 11 millones, que es el presupuesto anual del Consejo General de la Abogacía. A mí ya no es que me no es que me preocupen los 2,5 euros, es que o los 2 euros, o el 1,5 euro, o los 50 céntimos. A mí lo que me preocupa es que 717.000 euros parece que los tenemos que pagar todos los abogados de España sin tener culpa ninguna de ello, porque alguien se equivocaría, pero desde luego no nosotros. Y en el tema del correo es una decisión que cuesta millones, y hasta donde yo sé, las funciones estatutarias del Consejo no pasan por facilitar correo electrónico a los abogados, ni convertirse en una central de compras. Que puede hacerse, sin duda sí. Algún día, si quieres, hablaremos de toda la historia del correo electrónico, porque es para no perdérsela. Pero es que también es para no perderse el por qué hemos acabado pagando los 717.000 de la trama Gürtel, y a mí me gustaría también enterarme de cuánto se está pagando en despidos improcedentes o no. Pero lo cierto es que uno no puede enterarse en el CEGAE virtualmente de nada. No puedes enterarte ni siquiera de cuánto gana la presidenta.
Hay, Miguel, una cosa, y José, que es interesante. El correo paga las cuentas de 2023. El coste que prevé el correo en sus propias cuentas es de 1,4 millones de euros. Pero es que hay 450.000 euros aproximadamente que van a salir ya directamente de los colegios, porque el año pasado, los 2 últimos años, y esto es una cuestión que ha generado importantes tensiones en el seno del Consejo. El Consejo empujó a los colegios a cofinanciar el correo en la medida en que el coste del correo electrónico les estaba creciendo, creciendo, creciendo y les estaba haciendo un agujero financiero tremendo. Y de hecho, el Colegio de Alcalá de Henares, de aquí en Madrid, mantiene un pleito abierto con el Consejo en el TSJ, porque Alcalá de Henares rechazaba asumir ese copago y ha llevado el tema ante la justicia. O sea, ya hablamos de un coste para 2023 del conjunto del correo de 1,8 millones de euros que salen directamente de las cuotas de los colegiados, y el número de cuentas de ese correo son 60.000. Es decir, es que tampoco es que haya una cuenta a disposición de todos los abogados, eso no es así. Solo hay 60.000 cuentas y por cada nueva cuenta de esas son 61.000 y pico. Hay que asumir más coste, con lo cual a más cuentas esa factura va a seguir incrementándose, ¿no? Yo no sé si está bien este correo, puedo tener una opinión personal, pero no me atrevo a manifestarla porque sería una opinión con muy poca base. Lo que sí me parece muy llamativo es que de esto tampoco existe una explicación pública, ¿no? Y desde que en verano salió, en fin, publicamos ya las tensiones que había en torno al correo y al coste, en las actas del Pleno del Consejo de la Abogacía, todas las intervenciones relativas al correo aparecen ya capadas. Sí. Es que es muy llamativo que una institución que se financia al 86% de las cuotas colegiales no sienta que tenga que darle ninguna explicación a los colegiados. No solo eso, afirman que es una cuestión privada. Esto es. Privada del Consejo, que no forma parte. Curiosamente, luego el pleito que tienen con Alcalá de Henares se está ventilando en la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero bueno, ellos afirman, aparte es que tampoco me importa demasiado si tiene la presidenta una obligación legal de decir cuáles son sus dietas o si tiene el Consejo una obligación legal de decir qué ha hecho con todos esos millones de euros. Creo recordar que la cantidad no ejecutada por la que empezó todo este problema estaba entre los 6-8 millones de euros que estaban sin ejecutar, y por eso el Colegio de Madrid presionó porque decía que el correo iba mal y entonces se metieron en este contrato. Lo increíble es que dicen que eso es una cuestión privada de la que no tienen que informar. Hombre, vamos a ver. No sienten ninguna obligación moral con los No sienten esa obligación moral sobre lo que hacen. Claro, y eso es lo preocupante. Muy bien el sentimiento. Y eso es lo preocupante, porque, vamos a ver, de Victoria Ortega al último abogado colegiado, ninguno es más que abogado y ninguno es menos que abogado. Es decir, Victoria Ortega es una compañera como lo es Miguel o como lo es cualquier otro compañero colegiado. O sea, esa sensación de decir yo no tengo que explicar lo que estoy haciendo, o sea, es que eso indica una patología en cuanto a la comprensión de lo que tienes, porque cualquier decano tiene que explicar en su colegio de abogados cuántas dietas le ha costado a su colegio. ¿Por qué el Consejo General de la Abogacía no va a explicar cuánto ha costado en dietas cada uno de las personas que han trabajado para él? Porque además me consta que de los 83 decanos, pues puede haber unos 40 que no cobran casi nada. O sea, que apenas si se llevan una pequeñísima cantidad. ¿Por qué tienen que soportar ellos sobre su conciencia el que la negativa de la presidenta o de los más altos cargos del Consejo General de la Abogacía pueda hacer pensar a la población? Dice, no, pues si es que estos no cuentan nada. Caramba, cuéntalo, si tú eres el que menos tiene. Y no te preocupes, que si todos los que no cobráis nada o casi nada lo decís, basta con hacer una resta para saber cuántos se llevan lo que más se llevan. Pero eso es una patología, porque dices, ¿por qué hay miedo a preguntar? ¿Por qué no te levantas y preguntas? ¿Por qué si preguntas te conviertes en un apestado? Yo hice esta pregunta cuando la presidenta era secretaria general y la forma en la que me lo exhibieron roza lo esperpéntico. Es decir, me pusieron delante una hoja en blanco donde estaban anotadas y me dijeron, A, no puedes fotocopiar. B, no puedes tomar notas con bolígrafo. Claro, miré y dije, ¿puedo memorizar? Porque
A ver, ¿esto qué exhibición es? Primero, Pues, esto no es José, perdona, lo que tú pediste, ¿qué fue? El importe concreto las dietas que cobraban, las 10 dietas más altas, o sea, los 10 cobros por dietas y gastos que se pagaban más altos. A mí alguien me dice, oye, aquí se están gastando cifras por encima de pues, o sea, cifras de 5 ceros o de más, o por encima de cifras de más de 5 ceros. Yo me alarmo y digo, pero bueno, vamos a ver un momentito, que un ministro, su sueldo son 80.000 euros. ¿Aquí qué está pasando? Entonces pido que se me exhiban las cuentas. Momento en el cual allí se produce un temblor de tierra y se me dice que eso es absolutamente secreto y que aunque lo vea no puedo revelarlo a nadie bajo amenaza de querella. Digo, bueno, pues yo quiero verlo. Y claro, ya me pareció casi ofensivo que te enseñen un papel, un DIN A4 blanco, donde se ha notado allí, que no sé si obedece a algún tipo de realidad, pero que además se me dice, no puedes fotocopiarlo, no puedes copiarlo. Afortunadamente tengo buena memoria y me acuerdo. Por eso, cuando pido que la presidenta y que los demás revelen sus dietas, lo pido porque ningún consejero ni ningún abogado de España tiene que verse sometido a la presión de decir, como digas lo que gano, te voy a poner una querella. Es decir, alguien, o el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, o la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o simplemente el clamor público, debe decirle a quien cobra dinero de los demás que su primera obligación moral es decir cuánto cobra y en qué lo gasta. Es decir, ayer la presidenta estuvo en una jura de nuevos letrados en no sé qué sitio. En la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana. ¿Cobró dietas por eso? ¿Cobró gastos por eso? No se ha dado explicación. Es evidente que el acceso a la profesión es una de las funciones que tiene el Consejo. A ver, lo leo con exactitud, porque, bueno, por tratar de ser lo más preciso posible. Es decir, por ser un gasto de la presidenta en un desplazamiento relacionado con el acceso a la profesión, por lo tanto, con el ejercicio por un colegio de su función de ordenación, estamos hablando de un gasto que es competencia estricta del Consejo General de la Abogacía y debería revelar las dietas. Sin embargo, ni una sola asistencia a ninguna jura ha sido revelada. Bueno, ni una sola asistencia a ninguna jura, ni a ningún sarao, ni a ninguna fiesta, ni a nada de nada, ni incluso a las obligaciones. Es porque se considera que esto es una actividad privada. Bueno, esto no es una actividad privada. No puede considerarse una actividad privada. Miguel, como nos dejes, te llenamos la hora sin que hables tú, ¿eh? O sea, que metemos cuando quieras cortar, entra, que entre Pepe y yo he buscado un... No, me parece muy interesante y la verdad es que escuchando a Pepe y escuchándote y Pedro, lo que opino es que he acertado con los ponentes para hablar de este tema porque, bueno, estáis dando una información muy interesante y muy llamativa, a la vez que desconsoladora de lo que es nuestra abogacía española, concretamente nuestro Consejo General. Y ahí también, Pedro, hago alusión, Pepe, ahora vuelvo contigo porque eso de la transparencia me gustaría ahondar más porque yo creo que se debería hacer algo. Yo no creo como tú que esto sean actividades privadas, las dietas ponemos lo que queramos y aquí pagamos todas las fiestas. Yo creo que eso tiene las piernas legales muy cortas. Ahora veremos cómo, pero yo creo que eso no puede ser así en ningún estado que se considere mínimamente moderno, ¿no? Si hablamos de Zimbabue o Etiopía, pero España yo creo que un colegio profesional no puede tener ese ostracismo, esa oscuridad, ahí pasa, todos sabemos, pasa algo y debe de saberse. Pero me gustaría también, Pedro, haciendo alusión a lo que comentaba también Pepe, al tema de los gastos de la Gürtel, ¿no? Porque eso es otra cosa que parecía que al final no íbamos a tener que abonar desde el Consejo General, pero por vuestras informaciones, parece que sí, ¿no? Parece que está... Coméntanos. Esto no es información reservada, eso está en el acta del mes de octubre del Consejo General de la Abogacía, está accesible a través de la web de la Abogacía. El tesorero, Rafael Massier, explica que ese agujero que tiene a lo largo de este año, hasta el mes de septiembre de este año, de casi 1 millón de euros,
700 y pico mil euros corresponden al convenio de la Gürtel, ¿no? Ese yo, si no tengo mal entendido, ahí el Ministerio en la época de Catalá estuvo financiando esta cuestión, Dolores Delgado, pero la estuvo financiando sin título legal, simplemente estaba dando el dinero y Dolores Delgado exigió la devolución de ese dinero a condición, o sea, es decir, y como elemento de chantaje, dejó de pagar el turno de oficio hasta que le devolvieran ese dinero. Es una cuestión que también estaría bien explicar porque de nuevo está recayendo sobre las cuotas de los colegiados, ¿no? Pero no hay más información y por supuesto no hay una información proactiva por parte del Consejo, sino que esto sale porque cuelgan unas actas que yo creo que confían en que van a tener mucho interés en leérselas y a raíz de eso aparece, ¿no? Pero de nuevo es otra cuestión que está inexplicada, si ahí hay trámites con justicia para que no caiga sobre el Consejo, al final sobre las cuotas de los abogados ese gasto o no. De nuevo estamos ante una cuestión que está sin explicar por parte del Consejo. Un consejo que yo creo que además ha tendido a encerrarse en los últimos meses a raíz de lo que se ha publicado. Entrevistas de la presidenta, diría que solo está aquella entrevista que le dio a Wolters Kluwer, a la editorial Wolters Kluwer, por la cual el Consejo tiene negocios en marcha, es decir, que no iba a ser muy agresiva. Y tampoco recuerdo una rueda de prensa que haya dado recientemente, con lo cual pues, se hace muy difícil preguntar cuál es el estado de todas estas cosas al Consejo, ¿no? Pepe. Mira, lo que se puede saber sobre esto no sale del Consejo. Es decir, puedes enterarte un poco de la película viendo el informe que hizo el Consejo de Estado, por ejemplo, y luego por informaciones que vienen de otros lugares. Este tema exigiría pues, un programa entero, porque es complicado de explicar. Lo que sí te lo podría resumir es, probablemente tengan responsabilidad en esto no solo el CEGAE, sino el Colegio de Madrid, sino el Ministerio de Justicia. Probablemente entre todos lo mataron, pero los que han muerto y los que han pagado este desaguisado son justamente aquellos que no tienen ninguna culpa. Son justamente aquellos que prestan el turno de oficio por muy poquito dinero, pero además en este caso han tenido que pagar a los abogados de oficio que intervinieron en la trama Gürtel. Ese final ya te dice que que entre los implicados alguien tuvo que hacerlo muy mal. A mí, por ejemplo, me resulta llamativísimo que una ministra decida que no va a volver a pagar, o un ministro, el responsable, decida que no va a volver a pagar el turno de oficio si no se le entregan los 717.000 euros. Es decir, un ministerio tiene procesos administrativos para recobrar un pago indebido o un pago efectuado injustamente. Pero tomar la decisión injusta, porque la ley le obliga, de no pagar a fin de chantajear, esa no es la conducta de un ministro de Justicia. Sobre todo porque quien está pagando otra vez el pato son los de siempre, quienes no cobran, los mismos que hemos pagado los 717.000 euros. Y en este conflicto, Pepe, hay una cosa interesante, y yo solo apunto porque no soy capaz de sacar ninguna conclusión, pero hay que recordar que Pablo Zapatero, quien fue secretario de Estado de Justicia, ha tenido un viaje de ida y vuelta desde el Consejo al Ministerio y del Ministerio al Consejo. Así es. Un cargo bastante relevante. Es decir, una cuestión tan delicada y una figura tan relevante como quien ha sido secretario de Estado de Justicia, que hace un viaje de ida y vuelta al Consejo de la Abogacía, y este tema sigue sin resolver. Es bastante llamativo. Yo no soy capaz de sacar una conclusión sobre esto, pero me llama la atención que teniendo ese enlace o habiendo tenido ese enlace con el Ministerio de Justicia, no se haya resuelto y que luego el secretario de Estado de Justicia haya vuelto al Consejo de la Abogacía y este tema esté en evolución. Zapatero llega con Juan Carlos Campo y el problema estalla con Dolores Delgado. Y además estalla justo en el momento en el que nosotros estábamos sacando a la calle 2 manifestaciones en abril y además en toda España. Las manifestaciones yo creo que más numerosas que han habido por este tema, pero claro, es que no estaban pagando el turno de oficio. Explicar el tema en detalle es muy ilustrativo de cómo funcionan las cosas en España. Y no puedo decir
yo no voy a atribuir culpas a nadie. Solo diré que a mí personalmente la responsabilidad me parece compartida y con conductas inadmisibles en algunos casos, ¿no? Es decir, a veces he estado tentado de decir, oiga, mire, pero es que fiscales han opinado, según dicen los papeles oficiales, y ha opinado la Abogacía del Estado, ha opinado el Consejo de Estado incluso. Y luego hay un convenio redactado que chirría, que llama la atención. Vamos a ver, para que os hagáis una idea simplemente. Ellos toman como ejemplo el convenio del 11M de 2006. Es decir, si a ti, Pedro, te encargan de defender a cualquiera de los acusados en el 11M, te van a pagar 250 euros por un procedimiento abreviado, pero que va a durar un año. Te llevan a la ruina directamente como abogado. Entonces, pues en 2006 se pactó una compensación económica para aquellos abogados que se iban de oficio, que se iban a tirar un año defendiendo a acusados. Una defensa gloriosa, porque uno de los abogados de oficio, por ejemplo, una de las absoluciones se debió a un abogado de oficio. Entonces, en 2016 deciden copiar el sistema, o dicen que copian el sistema, pero en realidad no lo copian, porque dicen, defenderemos a las personas físicas que tengan derecho a justicia gratuita y a las personas jurídicas. Las personas jurídicas no tienen derecho a justicia gratuita, salvo que sean de utilidad pública o sean fundaciones, etcétera. Es decir, un ministro y los colegios y el ICAM y el CEGAE firman un convenio en contra de lo que dice la ley de asistencia jurídica, la ley del reglamento de asistencia jurídica gratuita. Es raro, como poco suena raro. No digo que sea injusto, porque si el juez llama a un abogado para defender a una persona jurídica, el colegio le va a nombrar un abogado del turno de oficio. ¿Y quién le paga a él si no tiene asistencia jurídica gratuita? Es decir, no digo que sea injusto, solo digo que es raro que se haga así. Pero luego ya comienza un desbarajuste absoluto, porque se dice que solo pueden ser nombrados 19 abogados y se acaban nombrando 34. Se dice que no puede cobrarse más de una determinada cantidad por abogado y sin embargo se pasa. En fin, ahí ocurre una serie de cosas de las cuales el Consejo pues ha mantenido al margen a sus colegiados. Yo creo que hay un déficit informativo clarísimo en todo esto. Pero lo que sí sabemos ahora es que hay un agujero de 717.000 euros que ni siquiera sabemos si se está reclamando al Estado, porque habría materia para reclamar eso al Estado, creo yo. Y yo no soy, no soy un jurista, en fin. Pero lo cierto es que no sabemos nada. Solo sabemos hasta ahora que nosotros, los únicos que no tienen culpa de nada, hemos pagado ese dinero. Es maravilloso. Pues historias para no dormir, ¿no? Lo que nos vamos encontrando con nuestro Consejo General, que la verdad es que deja mucho que desear y yo creo que es una opinión compartida por la mayoría de los abogados, lo manifestemos o no lo manifestemos, porque eso es otro punto que también me gustaría tocar, el tema de un poco, no sé si de la cobardía o, como diría, apesebramiento, ¿no? Ese conformismo. Pero bueno, ahora lo tocaremos y me gustaría continuar haciendo que me contestara Pedro, que es el que nos ha dado la información, sobre si cree que estas informaciones, estas noticias, pueden hacer tambalear un poco la institución o la institución está bastante arraigada como para que estas y otras informaciones le soplen como vientecito, vientecito. ¿Qué opinas tú, Pedro? ¿Conseguiremos? No, a ver, no, hombre, el Consejo al final es una institución que digamos, existe porque así lo establece la ley de colegios profesionales. Yo no creo que haya, además, en contra de la propaganda, dicho propaganda con toda la intención del mundo que ha emitido el Consejo y muchos decanos en los últimos meses, yo creo que no existe una vocación de destruir la organización colegial, en fin, ni existe ningún interés más allá de pedir rendición de cuentas y transparencia en la gestión, ¿no? Yo no creo que el Consejo se tambalee y además, vista la reacción de general, que ha sido, pues, en fin, de decanos, consejeros y presidencia, que ha sido un cierre de filas total, no veo mucha posibilidad de cambio, porque no se percibe. Yo sí sé que, por ejemplo, las informaciones sobre la cuota generaron mucha inquietud en el Consejo,
pero era una inquietud que a mí me decían que está muy vinculada, que había 20 colegios que de aquí a final de año iban a tener elecciones, ¿no? Pues ha sido recientemente elecciones las de Sevilla, en Madrid van a ser en diciembre, creo que en Valencia también hay elecciones, hay colegios, había muchos colegios, y había una preocupación directamente vinculada en unos procesos electorales, pero no se ve que haya una pulsión interna por mejorar la transparencia y demás. Y además las elecciones del Consejo que son el año que viene, bueno, van a ser entre final del año que viene y principios del 24, pues hay dos opciones que están sobre la mesa, que la propia Victoria quiera seguir, que no está en absoluto descartado, o que nombrara un delfín. No creo que en ninguno de los dos casos pues, hubiera vocación de introducir cambios. Y hasta donde nosotros tenemos entendido, también aspira a esas elecciones José María Alonso. Y José María Alonso no ha esbozado ni mínima crítica a la falta de transparencia en el Consejo. No solo eso, sino que José María Alonso votó a favor o se abstuvo, pero en todo caso no se opuso a las cuentas del Consejo, y José María es miembro de la Comisión Permanente, cuando todos los candidatos del Colegio de Madrid, los 7 candidatos que se presentan al colegio, le pidieron que se opusiera a las cuentas, ¿no? Es decir, no vemos que tampoco José María Alonso, del cual habría que ver si tiene alguna opción de que los decanos le votaran una presidenta del Consejo, tenga mucha intención en remover el funcionamiento del Consejo, ¿no? Entonces yo no creo que estas informaciones vayan a mover nada. Lo que sí yo detecto, y ahí probablemente José pueda decir algo más, es que esto ha generado un clima de opinión, ha unificado esa percepción de que el Consejo es opaco, de que no tengo muy claro para qué sirve el Consejo, no tengo muy claro qué hacen con mi dinero. Lo que sí ha creado ha brotado un malestar de forma más expresa, ¿no? Y ya hemos visto en las últimas semanas pues, muchas asociaciones de abogados que han emitido comunicados pidiendo que su decano vote no a las cuentas. Es decir, empieza a brotar y a ser más visible ese malestar. Estas informaciones lo han incrementado, pero además ha hecho que haya gente pues, que salga un poco, que ese malestar lo saque del armario, ¿no? Y lo empiece a expresar. Ahora, cambiar las cosas es muy difícil. Ahí probablemente Pepe lo sepa mejor, pero la estructura institucional de los colegios y el Consejo los tiene bastante blindados ante las quejas y el malestar de los colegiados. Hay pocos mecanismos para poder mostrar oposición. Y ese probablemente sea una de las cuestiones que es, en caso de que hiciera falta, yo creo que es bastante necesario modernizar la ley de colegios profesionales, introducir mecanismos de control, de rendición de cuentas, de gobernanza y de mayor conexión de las instituciones con los colegiados. Eso yo creo que es una exigencia. Lo que pasa es que me da la sensación de que ahora mismo no es una prioridad del gobierno entrar por ahí, ¿no? No es que está en la legislativa, pero sería una cuestión sin duda a plantear. Yo creo que no hay que hacerle el juego a la política informativa rancia del Consejo. Quien formula una queja o quien formula una protesta se dice, no, tú estás en contra de los colegios o estás en contra del Consejo o quieres acabar con los colegios o quieres acabar con el Consejo. Esa es la misma estrategia rancia que ha seguido cualquier político que se ha visto acosado y ha dicho, no, ustedes quieren acabar con Valencia, con Madrid, con España, están atacando. No. Aquí solo se habla de una forma de gestionar. Nadie está atacando ni al Consejo ni a los colegios. Por supuesto que no. Yo he sido decano de un colegio 8 años y he defendido mi colegio hasta donde he podido. Es decir, no voy a atacar yo la institución, la organización colegial, ni voy a atacar al Consejo General de la Abogacía. A mí lo que no me gusta, y lo digo, es la forma en la que se están gestionando las cosas aprovechando una ley obsoleta, una ley de 1974. Entonces, que no se diga que quien formula una crítica está en contra de la organización colegial. Eso se dice siempre y conozco eso. No, es que fulano está en contra de la organización de colegios. No. No se está en contra de eso. Se está en contra de que una presidenta no diga lo que gana. Se está en contra de que una corporación no explique por qué pagamos 717.000 sobradamente. Estamos en contra de que no se sepa las condiciones y los términos en los que se contrató el correo y sobre todo en los que se renovó el contrato. De eso sí se puede estar en contra.
Lo que pasa es que ellos tratan de transmitir la idea, es el envolverse en la bandera que suelen hacer los políticos. Es decir, y lo que no entiendo tampoco es esa política informativa rancia de hablar de una conspiración, de las fuerzas del mal. Hay que recordar, Pepe, además, que el Consejo firmó en su momento un convenio con Transparencia Internacional en el que se autoimponía una serie de obligaciones en materia de transparencia. Como publicamos este verano Confidencial, al año siguiente, o a los no sé cuándo tenían que renovarlo, no sé si a los 2 años, y Transparencia decidió no renovarlo porque el Consejo no lo cumplía. Entonces dijo, claro, no sé, es que son las operaciones habituales de imagen. Es decir, tú dices, no, yo estoy contra la violencia de género. Vale, ¿cuánto dinero das? Ah, no, yo solo me pongo el lazo. Ah, vale. Entonces, igual, no, yo a los abogados de oficio que llevan a las víctimas no les subo del año pasado aquí ni siquiera el IPC. Hombre, pues no estarás tan contra la violencia de género. Yo notaría que está mucho más si no te limitaras a sacarte una foto, en este caso lo de la ministra, a sacarte una foto en el Instagram y decir que estás muy en contra de la violencia de género. Hombre, a los primeros que están ayudando a las mujeres víctimas de violencia de género no les suben ni el IPC de un dinero ridículo que les pagas, pues permíteme que piense que es una operación de imagen. Y estas operaciones de imagen, decir, no, hay una conspiración de qué, si es solo un medio el que está publicando. Si el resto de los medios jurídicos, ahí podríamos hablar de si hay o no hay, ¿sabes? Es decir... Tiene mucha capacidad de invitar y de pagar y de demás, o sea, claro. Claro, voy a ser malo. ¿Cómo es posible que las candidaturas al Colegio de Abogados de Madrid gasten un montón de miles de euros? ¿De dónde piensan recuperarlo si el cargo de decano es gratuito? Déjame a mí ser malo. Solo hay que buscar cuántos medios informaron de la subida de las cuotas diciendo que eran solo 12 céntimos al mes. Ah, sí, exacto. Ese enfoque viene directamente impulsado por el Departamento de Comunicación del Consejo de la Abogacía. Entonces, ¿dónde está la conspiración? Entonces, para identificar y esos medios no han publicado nada del resto de controversias que han surgido en los últimos meses. Un silencio absolutamente elocuente. No hay conspiración del silencio, no hay conspiración contra el Consejo, ¿no? La omertá, ¿no? Es decir, cuando se dice por qué un medio publica que lo que hay es una conspiración, ¿de quién contra quién? Joder, yo verdaderamente... Además, es que es la estrategia informativa más rancia que conozco. Creo que desde Felipe González, cuando apareció el Gal y dijo, es todo una conspiración. Con la foto de Rajoy con la Gürtel, si es lo de siempre. Sí, además, es todo, claro. Si es muy sencillo, si los recursos, además, si hay, o sea, es decir, no, cuando tú aludes a conspiraciones es porque tienes poco que desmentir de lo que se ha publicado. Es decir, tú cuando tienes una información que es errónea, tú tienes varios recursos que todos son legales y una es publicar un desmentido, otra es enviar una rectificación al medio, otra es, oye, recursos legales más elevados, ¿no? Demandarnos y demás. El Consejo no ha desmentido ninguna de las informaciones publicadas. Ninguna. Es decir, no ha tenido capacidad de decir, oye, esto que está publicado no es cierto. Nosotros, antes de publicar todas las informaciones, enviamos un correo. Yo me pongo en contacto con el director de comunicación del Consejo de la Abogacía, con Luis Izquierdo. Le digo, Luis, no me contestan los emails, no cogen el teléfono, no contestan los emails y luego dicen que se está publicando. No, perdonad, en todos los artículos damos la opción de que introduzcan su versión, pero no lo hacen, no desmienten nada, es decir, aludir a la conspiración es, como ya dijimos, Miguel, te acordarás en la transmisión de julio, es un insulto a la inteligencia y es el recurso comunicativo de las peores estrategias políticas para desmentir el caso de corrupción que les acaba de explotar. Esto no es un caso de corrupción, ¿no? Es una cuestión mucho más leve, no es un problema de transparencia, pero es aludir a una estrategia comunicativa. No sé cuánto se gastarán en comunicación, pero digamos que no Tienen profesionales contratados que cobran muy bien. La respuesta no ha sido muy sofisticada en términos de comunicación. No, pero además es que te dicen, no, el consejo es transparente, es cristalino, te lo dice un decano y dices, vale, ¿cuánto gana la presidenta? No lo sé. Bueno, pues ya sabes, mira, frente a la acusación que te puede hacer un medio electrónico de que no eres transparente y que no se sabe cuánto se gasta en dietas, ¿sabes cuál es la respuesta? Decir, mire, la presidenta tanto, el secretario o la secretaria tanto, el otro tanto. Y lo dices. Los beneficios que tengan como el piso y demás y otras. Claro, bueno, y lo del piso, que eso ha sido muy sorprendente. Si a lo mejor es razonable que tenga un piso pagado, si yo no digo que no,
Yo creo que nadie piensa que no SIPA está por debajo del mercado. Es menos razonable que esté directamente alquilado a un decano que luego tiene que votar por el presidente del He consejo. sabido que la anterior presidenta ya tenía piso, pero no la secretaria. Pero la secretaria sí se lo buscó y entonces se pagaba el piso del presidente y de la secretaria. La secretaria, cuando el anterior presidente, Carlos Carnicer, dejó el piso, le dijeron, oye, pero no, prefirió seguir en el piso en el que está en la actualidad. Esas cosas, si a lo mejor hasta es razonable, como que tenga un coche oficial o si quiere tener un jet, todo está en saber si lo que nos está costando compensa con lo que está haciendo. Por ejemplo, las cosas que me enfadan. Es decir, ahora mismo se están aprobando los presupuestos generales del Estado. Se han aprobado en el Congreso, se han mandado al Senado y el presupuesto el presupuesto en justicia gratuita no ha subido ni un céntimo de euro respecto del año pasado. Yo esperaría que la presidenta que la representante de los abogados y que principalmente una de sus principales funciones es encargarse de la justicia gratuita estuviera poniendo el grito en el cielo. Pero no, está contestando que si un medio electrónico publica cosas o está yéndose a... ¿Dónde está esa actividad beligerante que yo esperaría de mi representante? Porque luego, cuando llegue febrero o enero y digamos, es que pagan poco el turno oficio, entonces son tortas y pan pintado, porque ya están aprobados los presupuestos. El momento de montar la bronca, de presionar, es en septiembre, octubre, noviembre, porque en noviembre vas a tener presupuesto y lo sabes. Bueno, y lo sabes desde hace un montón de años. Entonces, ¿dónde está esa denuncia tajante de que a la asistencia jurídica gratuita se la está más ahora? Bueno, y con las últimas noticias que se han publicado, ¿no? Entonces... Y a mí me gustaría porque me parece muy interesante, pero me parece todavía más doliente que interesante todo lo que estamos hablando y el compungimiento que tengo es estratosférico porque parece que los abogados tenemos que aguantar todo lo que nos venga porque, en fin, no tienen que rendir transparencia y poco más que no podemos hacer nada. Parece ser que, escuchando la impresión que me da un abogado a pie ante estas informaciones, que son para mí insolentes, que ahora quiero preguntarle a Pedro, pero tenemos que quedarnos con los brazos cruzados porque nada de lo que hagamos va a cambiar el panorama cuando es un panorama, ya digo, vergonzoso y vergonzante. Y Pedro, me gustaría también preguntarte, estas informaciones que vosotros dais en el Confidencial, ¿te sientes un poco como desarropado por los demás medios de comunicación que a lo mejor en vez de también indagar, porque es una información de interés, al revés, parece que van a dar la versión oficial del Consejo? ¿Te has sentido un poco desarropado? Y también me gustaría preguntarte la inversa. ¿Has sentido ese cariño del hartazgo de la abogacía de a pie cuando da esas informaciones? Esas dos preguntas, la soledad que puedes sentir y la compañía de nosotros A los ver, abogados a pie. yo creo que me preguntaste algo similar en julio y te voy a responder similar. Yo sienta, la verdad es que importa bastante poco. Sí que es cierto que es inevitable que tú ves, ¿no?, cómo caen las noticias y la reacción que generan en redes y demás. Bueno, yo creo que está bien, ¿no?, estar pendiente. Y ahí sí, a raíz de lo que hemos publicamos en julio, pues el tema de las dietas, el email, eh, y lo que hemos publicado ahora con la subida de las cuotas, sí que detectas que hay dos corrientes de opinión, siempre con ese test limitado que son las redes sociales, ¿no?, que no representan en absoluto al conjunto de la profesión, solo representan a los abogados que están en redes, ¿no? Y sí detectas que hay una fractura muy grande, es decir, que todo el que toca abogacía institucional, el blindaje es total, es decir, la actitud es defensiva total, y hay una posición bastante unánime de los colegiados que se atreven a expresarse, que tampoco son todos, en un sentido de demandar esa transparencia, ¿no? Y yo además no encuentro que haya demandas en fin, irracionales, ¿no? Lo que se pide es transparencia, no se pide quemar los colegios, no se pide que no haya viajes, no se organizan eventos, es toda una demanda bastante racional. Entonces, esa primera percepción de decir, bueno, ahí sí, Miguel, respondiendo ya a tu pregunta, sí te da la sensación de que has publicado algo que estaba en el candelero, ¿no?, y que realmente a la abogacía le interesa. En relación con la profesión, o sea, es decir, no
no hablaría de sentimientos porque me parece que están fuera de lugar. O sea, es decir, nosotros trabajamos, o yo trabajo guiándome por lo que entiendo, el dar la mejor información a los lectores que acuden al Confidencial y a la sección del Confidencial Jurídico. Sí me parece que, y ahí sí creo que se puede hacer un debate, pero no en otros términos, no hablando de arrope o de desarrope, de por qué en determinados medios se ha omitido algunas informaciones o solo se han publicado los desmentidos. Es decir, no se ha publicado, es una cosa muy llamativa, o sea, es decir, publicas el desmentido de una información que tú no has dado. Y ahí sí creo que hay que tener claro que la influencia del Consejo o del Colegio de Madrid es alta, es alta. Si es que son los que tienen el presupuesto luego para existen vías para condicionar. Entonces, ¿esto por qué me parece relevante? Porque cuando desde el Consejo se ha pretendido decir que esto era una campaña de un medio o que es que había un periodista, en este caso yo, que es que tenía algo personal contra el Consejo y prueba de ello es que nadie más está entrando en el tema, ese no es el tema. Si los demás no entran precisamente probablemente por otras cuestiones, pero no, o sea, esa soledad no representa un interés personal o una fijación de un medio. Lo que representa es que hay otros que por X circunstancias no pueden o no se atreven a entrar porque ponen en peligro a lo mejor algunas otras cuestiones. Y algunas pueden ser financieras desde publicidad y otras a lo mejor son mucho más banales, como la invitación a eventos. Hay que ver a qué periodistas invita el Consejo de la Abogacía a moderar las mesas de sus eventos. Pues esos periodistas a lo mejor no tienen tanto interés. Y a mí me han invitado a moderar mesas, ¿eh? Por supuesto ahora ya no me invitan a ninguna. Pero bueno, ahí hay otras cuestiones. O sea, es decir, esa soledad que podemos tener en el Confidencial publicando estas cuestiones, que no se desvíe el tiro. No es que nosotros tengamos una enemistad personal con el Consejo de la Abogacía, ni que tengamos ningún interés espurio. Esa soledad lo único que representa es que hay otros medios que no pueden, o que no quieren, o que no se atreven a entrar en una información que todo el mundo sabe que es así. Es decir, más que nada porque nosotros no hemos desvelado documentos secretos. Hemos ido, salvo la carta de los decanos de Galicia, que ese sí es un documento que no está acceso al público, el resto de información está extraída de las cuentas que están en la página web de la abogacía y de las actas que están publicadas en la página web de la abogacía, ¿no? Pues Pedro, me parece muy interesante lo que comenta y ahora vamos a reaccionar a un comentario que hay en el chat que yo creo que es muy interesante, pero yo te lo digo más que nada, Pedro, porque yo sé que todas estas informaciones muchas veces cuestan, ¿no? Porque son desagradables, aunque va intrínseco en el periodismo hablar de ellas, aludir a esas informaciones que nos gustan, pero sí que es verdad que cuando uno siente el respaldo de sus lectores, pues te anima a seguir, porque es un poco como hacer directos. Si tú notas que estás hablándole a una pared, pues poco más que ese ánimo decae, ¿no? Pero por eso a mí me gusta ver el Twitter, porque yo veo que muchos compañeros te respaldan, te apoyan y bueno, pues como hice también en verano, te animo a seguir dando esas informaciones porque es alegre, es fresco y yo creo que es necesario para esta nuestra abogacía. Y me gustaría que tanto Pepe como tú, Pedro, reaccionarais a un comentario que es interesante por el chat, que os leo textualmente, ¿vale? Hola a todos, soy Juanjo Espina. Nosotros llevamos publicar todos los gastos de la institución para renovar el Colegio de Abogados de Madrid, si llegamos al decanato. También nos agradece el programa. ¿Qué opináis del apoyo o no apoyo que han tenido los candidatos a estas informaciones, Pedro? ¿Cómo lo habéis recibido? Y aquí también, yo, Juanjo, muchas veces en las candidaturas se apoyan unas cosas y después se llega al decanato, que de aquí deseamos toda la suerte del mundo, pero cambian esos términos, ¿no? ¿Cómo reaccionarías, Pedro? A ver, yo lo que creo es que las elecciones en Madrid han representado una ventana de oportunidad para mover alguna cosa, ¿no? O sea, aquí ya pensando en clave avanzar en materia de transparencia, de rendición de cuentas y demás, que estos temas hayan salido en la previa de las elecciones y que vuelvan a salir ahora en el periodo electoral, son una ventana de oportunidad para que los candidatos tomen conciencia y para que los colegiados exijan medidas de este tipo para votar, ¿no? Y en ese sentido, no solo
el candidato Espina lleva una serie de propuestas bastante en materia de transparencia que yo creo que son de valorar. No es el único y no es el único que se ha expresado, no solo ya en términos de lo que quiere para el colegio, sino de que va a trasladar al Consejo de la Abogacía esas exigencias. Y yo encuentro que eso es muy positivo porque el peso de Madrid en el Consejo es muy grande. Entonces, en ese sentido, yo creo que es de agradecer que incorporen esas propuestas a sus programas y que esto sea un tema de debate. No es quizá el tema que más preocupa a los abogados, pero es un tema relevante para el funcionamiento institucional de la abogacía. La función conjunta de los medios, de los colegiados y demás, es si tienen la tentación de no cumplir, sus compromisos una vez pasado ese momento electoral, ¿no? En el que es más fácil prometer y luego todo lo que prometes hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya es un paso. Es decir, yo tampoco sería desconfiado a priori. Ya es un paso. Ya es un paso y yo creo que es de valorar y yo creo que además es bueno que los candidatos de Madrid sean conscientes de que tienen mucha fuerza en el conjunto de la abogacía española para introducir cambios, ¿no? Mira, este es el mejor ejemplo de que Pedro ha dado en los blandos. Quien quiere obtener votos ofrece transparencia. Quien quiere obtener votos reconoce que el Consejo no es transparente. De hecho, no creo que ninguno de los candidatos fuera capaz... No es que crea, es que sé que ninguno de los candidatos, por ejemplo, tiene la menor idea del convenio del correo o desde luego no sabe lo que gana la presidenta, ¿vale? Es decir, que cuando estás fuera del Consejo y aspiras a ser decano del primer colegio de España con grandísima diferencia, que es el de Madrid, todos estén de acuerdo en que hay un déficit de transparencia, debería hacer pensar a los que están dentro, a los que se reúnen en el sótano de Recoletos, pues debería hacerle pensar si no estarán mirando el mundo con los ojos equivocados. Es decir, que cuando quien quiere ganar votos dice que no hay transparencia, igual ellos debieran pensar que pueden tener razón los que están fuera. El problema de todo esto es que cuando ves, por ejemplo, las últimas elecciones al Colegio de Sevilla, un colegio muy importante, o cuando veamos las elecciones al Colegio de Madrid, nos daremos cuenta que el 90% o el 80%, el 85% del censo electoral vive de espaldas de sus colegios. Es decir, yo no creo que si le preguntas a incluso a ti mismo, Miguel, ¿cómo pagas tú la cuota del consejo? No lo sabes, lo paga tu colegio te lo extrae. Es decir, puede ser que tengas que pagar 2 euros más y no te recarguen nada, simplemente tu colegio asumirá ese coste de los 2, del 1 o de lo que sea, ¿sabes? Igual que ha asumido el pago del correo electrónico, y no sé si te habrá informado de en qué parte se ha incrementado el presupuesto para pagar el correo electrónico. Es decir, la realidad es que lo que ocurre en el Consejo, bueno, y si preguntas incluso el nombre de la presidenta o del presidente del Consejo a muchos letrados de España, simplemente lo desconocen. Es decir, realmente no saben bien para qué sirve el Consejo. Y luego la nuestra es una profesión netamente individual, ¿no? Entonces, todo esto que está saliendo con la información de Pedro es útil para aumentar los niveles de concienciación. Es decir, es enterarte de que lo que hace tu consejo puede ser importante, que tú tienes que exigirle a tu consejo que reclame más medios, más inversión, o, por ejemplo, la dignificación de la posición del letrado, ¿no? Pero bueno, estamos donde estamos. El resultado de participación en Sevilla hace muy pocos días no es precisamente nada que estimule la esperanza. Bueno, yo lo que ha pasado en Sevilla es algo esperpéntico porque era un voto que nada más que podía ser presencial y en un sitio determinado, que eso ni en el grupo de abogados jóvenes de las elecciones de Málaga había pasado. Eso es, lo que ha pasado en Sevilla, yo creo que, en fin, a lo mejor hubiera ganado Óscar igualmente, ¿no? Habiendo puesto el voto electrónico, pero esas elecciones, para mí unas elecciones que imposibilitan tanto a los colegiados participar, pues no son democráticas. Serán estatutarias, estarán de acuerdo de todo, pero cuando se imposibilita tanto, tened en cuenta que todos los partidos judiciales, todas las delegaciones,
se han tenido que desplazar. ¿Cómo se va a ver reflejada verdaderamente la voluntad cuando a una persona, que la mayoría somos autónomas, le haces desplazarte un día, coger toda la mañana, porque Sevilla es ciertamente grande, todos los partidos que están alejados y demás? Eso para mí, felicitaciones el que ha ganado, espero que tenga toda la suerte del mundo, le deseo todo lo mejor. Pero para mí no se refleja fielmente la voluntad. Y una cosa tan fácil que una institución no tenga el voto electrónico, que es otra cosa que también hablaremos con Juanjo cuando sean las elecciones, que todavía no esté instalado el voto electrónico en Madrid, cuando aquí en Málaga, que con perdón, pero somos un colegio más pequeño, para mí eso es sangrante y lo hablaremos detenidamente con él, pero esas cosas yo no las concibo de manera seria. Claro, hay una forma de vida y romper esa forma de vida y las reglas, o sea, es decir, las reglas son iguales para todos, pero menos iguales para unos que para otros. Es decir, si solo se vota en Sevilla, es evidente que a un abogado de Écija se lo ponen difícil, ¿verdad? Es decir, y al final, pues bueno, pues luego, a ver, cuidado, resultado indiscutible, no hay nada que decir, el margen de votos era grande, pero que deberían facilitar la forma en la que se participa, deberían facilitar la participación. Es que todas estas medidas, que yo creo que además, o sea, que todas tienen un elemento común, ¿no? Que es reforzar, en fin, todos los elementos que hacen que una institución esté legitimada ante quienes la sostienen, ¿no? Que en este caso son los colegiados. Hablamos de transparencia, en este caso hablamos de participación democrática y la resistencia a introducir avances en este sentido, porque ahora en las elecciones de Madrid se recuerda que Alonso se presentó hace 5 años diciendo que el voto electrónico era una medida que iba a adoptar y han pasado 5 años y no se ha avanzado en ese sentido. Al final, se haga por imposibilidad técnica, en este caso, por ejemplo, a lo mejor existe una causa de imposibilidad técnica, pero la sensación que queda es que no se quieren adoptar elementos que al final refuerzan el papel o son los elementos que ejercen de legitimadores de una institución, ¿no? Y que al final, al no haber avances en ese sentido, lo que da la sensación es que se quiere seguir manejando la institución entre unos pocos, ¿no? Y que no sea una institución abierta, sino más bien una institución en manos o un centro de poder que solo manejan algunos. Yo creo que, y en algunos de los candidatos en Madrid lo decían en las últimas semanas en relación con las informaciones del Consejo, todo lo que no sea dar avances es cargarse las instituciones. O sea, quienes dicen que hay una campaña contra las instituciones y se niegan a avanzar y a avanzar en medidas que yo creo que son necesarias, lo que están haciendo probablemente es debilitarlas y deslegitimarlas y poniendo piedras en el camino de que sean precisamente ellos quienes te las acaben cargando, ¿no? Pues no puedo nada más que coincidir con vuestras apreciaciones porque es lo correcto, ¿no? Y bueno, veo que nos estamos acercando peligrosamente a la hora de retransmisión, que es lo que siempre solemos fijar para no flagelar mucho a los invitados. Y bueno, aquí dice el compañero también, Juanjo, que nos deja un titular. Si llego a decanato, me comprometo a llegar a tener la institución más transparente de España. Publicaremos los gastos del decanato y del colegio. Y es más, crearemos un comité ético que valore las contrataciones. Los sueldos serán conformes a los sueldos de las empresas públicas. Incorporaremos un código de buenas prácticas para que haya incompatibilidades. Bueno, y también dice que es una vergüenza no tener incorporado el voto electrónico, será nuestra primera medida, buscar el cómo incorporar. Yo a Juanjo lo entrevistaremos próximamente y también invito a todos los que nos estéis viendo ahora, como a vosotros dos, Pepe y Pedro, a que asistáis como público y preguntáis por el chat y demás, porque yo creo que en las elecciones se palpita democracia, ¿no? Y creo que hay que participar, creo que hay que proponer y también me hubiera gustado hacer un debate que no va a ser, pero bueno, entrevistaremos a Juanjo, ya diremos cuándo la próxima semana. Y Pepe, Pedro, para mí ha sido un honor estar con vosotros, además de un acierto invitaros porque ha sido muy revelador todo, creo que tanto como periodista como por abogado ha sido fantástica la jornada y me gustaría que para finalizar nos hicierais unas últimas reflexiones sobre lo que queráis, sobre la abogacía, sobre las informaciones del Confidencial, totalmente libre
Y Pepe, si quieres empieza tú para que despida el programa Pedro, que es el que ha levantado un poco esas alfombras que tanta falta Bueno, hacían. yo a la manifestación de Juan José Ospina le diría que a cualquier candidato que vaya al Colegio de Abogados de Madrid, hay que saber que en el Consejo General de la Abogacía las votaciones económicas se ponderan en función del número de colegiados. Como puedes imaginar, el Colegio de Abogados de Madrid tiene un peso terrible. No creo que sea obligación del decano de Madrid solamente instalar la transparencia en su colegio, sino que seguramente también sería obligación como representante del Colegio de Abogados de Madrid en el Consejo General de la Abogacía, eliminar ese voto de secreto, ese secreto de todas las reuniones que se tienen, que al final, bueno, pues gracias a, bueno, pues a Ángel López y a gente que ha estado peleando, pues por lo menos ya las actas solo salen capadas, antes es que no salían, y que el decano de Madrid, quien salga decano o decana, pues que no solo pelee por eh, hacer transparente su colegio, sino que se esfuerce duramente en hacer transparente también el Consejo General de la Abogacía, porque el decano de Madrid pesa muchísimo más de lo que mucha gente se imagina. Muchas gracias, Pepe. Pues, Pedro. sí, yo simplemente por terminar, hay una cuestión que al final no la hemos tratado, Miguel, pero que tú la planteabas antes, que es que está en manos de la abogacía, ¿no? Yo lo que creo es que o sea, el Consejo es una institución muy blindada ante la abogacía de base, ¿no? Ante los abogados de a pie, porque es una institución por y para los decanos. Yo creo que los elementos de presión, o sea, los movimientos que son realmente interesantes son los que se dirigen hacia el propio colegio y hacia el propio decano. Entonces, en ese sentido, a mí me parecían muy interesantes los movimientos que surgían esta semana de grupos de abogados, bien fuera del turno de oficio, pues de abogados que quieren avances en materia de transparencia en las instituciones y demás, que se dirigían a su propio decano pidiéndole que votaran no en el Consejo a los presupuestos. No tanto por el voto sí o no a los presupuestos, sino porque ahí está, yo creo, el germen de cómo tienen que desarrollarse las cosas para que realmente existan cambios en el Consejo de la Abogacía. El decano tiene que sentir la presión de sus colegiados para que traslade esa presión y esa exigencia de cambios al Consejo. Es decir, el decano no puede volver a su colegio con la tranquilidad de decir no hemos hecho absolutamente nada de lo que demandan los colegiados y aquí no ha habido ningún avance. Tiene que sentir esa presión. Y ahora que hay periodo electoral, yo decía que es una ventana de oportunidad, pero bueno, hasta las próximas elecciones son muchos años. Yo creo que Dos. ¿eh? Dos. Dos Porque se van renovando, hay tandas de colegios, no es que colegios, sean ¿no? todos los colegios al mismo tiempo. Bueno, yo decía cada uno con su propio colegio, ¿no? Que hay Sí. bastante. Pero bueno, que yo creo que la vocación de cambio va por, las posibilidades reales de cambio van porque los decanos sientan la presión de sus colegiados y la exigencia de sus colegiados de que trasladen al Consejo una posición en favor de la transparencia. Mi sensación es que el Consejo es un órgano profundamente jerárquico, que ahí no hay 83 decanos que conspiran para mantener el Consejo cerrado hacia los colegiados, sino que el poder está en el núcleo duro que rodea a la presidenta y que son los que probablemente estén obteniendo un mayor rédito económico y que el resto de decanos, ya lo dije la otra vez, yo no creo que haya nadie, la mayoría de decanos que ahí nadie se está haciendo rico en el Consejo. Otra cosa son los 4 o 5 cargos más altos que además tienen cargo en la mutualidad, etcétera, etcétera. Yo creo que el mecanismo es ese, que el colegiado de a pie le traslade la presión a su decano, la traslade la exigencia de cambios a su decano, y como sucede en Estados Unidos o en el Reino Unido, ¿no? Que al final los parlamentarios, como les han elegido una circunscripción, casi son luego más fieles a su circunscripción que a su propio partido, ¿no? Yo creo que ahí están las posibilidades reales de cambio, siendo difíciles, están ahí. Y yo creo que hay que romper un poco la pasividad o el miedo y pedir transparencia no es pedir nada que pueda ofender a ningún cargo electo, ¿no? En fin, si hay miedo
como comentamos la otra vez, a pedirle a tu decano transparencia o que el consejo sea transparente, por no vaya a ser que pase algo contra ti, las instituciones están más podridas de lo que pensaba. Pues me han gustado esas últimas reflexiones de ambos y nada, un placer haber compartido directo con vosotros y mucho ánimo a España a las 8, ¿no? Muchas gracias a los dos compañeros, a seguir fuerte dando información, a seguir fuerte apoyando esas causas de la abogacía y nos vemos en siguientes, compañeros. Un abrazo fuerte a los dos. Un abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo a todos.